El Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad, CONADI, presenta la versión accesible de la Ley de Acceso a la Información Pública, aprobada por el Congreso de la República de Guatemala mediante Decreto 57/2008. Decreto 57/2008. El Congreso de la República de Guatemala, considerando que la Constitución Política de la República de Guatemala, dentro de sus fines, considera la vida, la libertad y la seguridad de las personas como fines del Estado, teniendo a la persona como sujeto y fin del orden social, organizándose para que ésta logre su pleno desarrollo y se consiga el bienestar de todos los ciudadanos, considerando que los funcionarios y empleados públicos son simples depositarios del poder que emana del pueblo, que el texto constitucional determina que la soberanía radica en el pueblo, el que la delega para su ejercicio en los organismos del Estado, y que ningún funcionario, empleado público ni persona alguna es superior a la ley, considerando que la Carta Magna establece con absoluta determinación la publicidad de los actos y la información en poder de la administración pública, así como el libre acceso a todas las instituciones, dependencias y archivos de la misma, sin más excepciones que las previstas en el citado texto constitucional, considerando que para armonizar el derecho de las personas a acceder a la información en poder de la administración pública y a todos los actos, entes e instituciones que manejan recursos del Estado bajo cualquier concepto, se hace necesario emitir las normas que desarrollen esos principios constitucionales a efecto de contar con un marco jurídico regulatorio que garantice el ejercicio de esos derechos y que establezca las excepciones de la información confidencial y reservada para que ésta no quede al arbitrio y discrecionalidad de persona alguna, considerando que en armonía y consonancia con lo anteriormente considerado, con base en el texto constitucional de Guatemala y los instrumentos internacionales sobre derechos humanos suscritos y vigentes en el país, se hace necesario emitir una ley que, desarrollando esos derechos, defina los principios, objetivos, procedimientos y en general aquellos aspectos necesarios para darle seguridad y certeza a todas las personas, consiguiendo hacer efectivo su derecho al acceso a la información pública y a su participación dentro de la auditoría social, fiscalización ciudadana hacia todos los funcionarios, empleados públicos, organismos, instituciones y en general hacia todo aquel que maneje, use, administre o disponga de recursos del Estado de Guatemala. Por tanto, en uso de las atribuciones que le otorga el artículo 171, literal A, de la Constitución Política de la República de Guatemala, decreta Ley de Acceso a la Información Pública. Título primero, capítulo primero, Disposiciones Generales. Artículo 1. Objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto: 1. Garantizar a toda persona interesada, sin discriminación alguna, el derecho a solicitar y a tener acceso a la información pública en posesión de las autoridades y sujetos obligados por la presente ley. 2. Garantizar a toda persona individual el derecho a conocer y proteger los datos personales de lo que de ella conste en archivos estatales, así como de las actualizaciones de los mismos. 3. Garantizar la transparencia de la administración pública y de los sujetos obligados y el derecho de toda persona a tener acceso libre a la información pública. 4. Establecer como obligatorio el principio de máxima publicidad y transparencia en la administración pública y para los sujetos obligados en la presente ley. 5. Establecer, a manera de excepción y de manera limitativa, los supuestos en que se restrinja el acceso a la información pública. 6. Favorecer por el Estado la rendición de cuenta a los gobernados, de manera que puedan auditar el desempeño de la administración pública. 7. Garantizar que toda persona tenga acceso a todos los actos de la administración pública. Artículo 2. La presente ley es de orden público, de interés nacional y utilidad social. Establece las normas y los procedimientos para garantizar a toda persona, natural o jurídica, el acceso a la información o actos de la administración pública que se encuentren en los archivos, fichas, registros, base, banco o cualquier otra forma de almacenamiento de datos que se encuentren en los organismos del Estado, municipalidades, instituciones autónomas y descentralizadas, y las entidades privadas que perciban, inviertan o administren fondos públicos, incluyendo fideicomisos constituidos con fondos públicos, obras o servicios públicos sujetos a concesión o administración. Artículo 3. Principios. Esta ley se basa en los principios de: 1. Máxima publicidad. 2. Transparencia en el manejo y ejecución de los recursos públicos y actos de la administración pública. 3.
gratuidad en el acceso a la información pública. 4. Sencillez y celeridad de procedimiento. Artículo 4. Ámbito de aplicación. Toda la información relacionada al derecho de acceso libre a la información contenida en registros, archivos, fichas, bancos o cualquier otra forma de almacenamiento de información pública en custodia, depósito o administración de los sujetos obligados se regirá por lo que establece la Constitución Política de la República de Guatemala y la presente ley. Artículo 5. Sujeto activo. Es toda persona individual o jurídica, pública o privada, que tiene derecho a solicitar, tener acceso y obtener la información pública que hubiere solicitado conforme lo establecido en esta ley. Artículo 6. Sujetos obligados. Es toda persona individual o jurídica, pública o privada, nacional o internacional de cualquier naturaleza, institución o entidad del Estado, organismo, órgano, entidad, dependencia, institución y cualquier otro que maneje, administre o ejecute recursos públicos, bienes del Estado o actos de la administración pública en general, que está obligado a proporcionar la información pública que se le solicite, dentro de los que se incluye el siguiente listado, que es enunciativo y no limitativo. 1. Organismo ejecutivo, todas sus dependencias, entidades centralizadas, descentralizadas y autónomas. 2. Organismo legislativo y todas las dependencias que lo integran. 3. Organismo judicial y todas las dependencias que lo integran. 4. Todas las entidades centralizadas, descentralizadas y autónomas. 5. Corte de Constitucionalidad. 6. Tribunal Supremo Electoral. 7. Contraloría General de Cuentas. 8. Ministerio Público. 9. Procuraduría General de la Nación. 10. Procurador de los Derechos Humanos. 11. Instituto de la Defensa Pública Penal. 12. Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala. 13. Registro Nacional de las Personas. 14. Instituto de Fomento Municipal. 15. Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. 16. Instituto de Previsión Militar. 17. Gobernaciones departamentales. 18. Municipalidades. 19. Consejo de Desarrollo Urbano y Rural. 20. Banco de Guatemala. 21. Junta Monetaria. 22. Superintendencia de Bancos. 23. Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, federaciones y asociaciones deportivas nacionales y departamentales que la integran. 24. Comité Olímpico Guatemalteco. 25. Universidad de San Carlos de Guatemala. 26. Superintendencia de Administración Tributaria. 27. Superintendencia de Telecomunicaciones. 28. Empresas del Estado y las entidades privadas que ejerzan funciones públicas. 29. Organismos no gubernamentales, fundaciones y asociaciones que reciban, administren o ejecuten fondos públicos. 30. Todas las entidades de cualquier naturaleza que tengan como fuente de ingresos, ya sea total o parcialmente, recursos, subsidios o aportes del Estado. 31. Las empresas privadas a quienes se les haya otorgado mediante permiso, licencia, concesión o cualquier otra forma contractual la explotación de un bien del Estado. 32. Organismos y entidades públicas o privadas internacionales que reciban, manejen o administren fondos o recursos públicos. 33. Los fideicomisos y fideicomitentes de los fideicomisos que se constituyan o administran con fondos públicos o provenientes de préstamos, convenios o tratados internacionales suscritos por la República de Guatemala. 34. Las personas individuales o jurídicas de cualquier naturaleza que reciban, manejen o administren fondos públicos o recursos públicos por cualquier concepto, incluyendo los denominados fondos privativos o similares. 35. Comités, patronos, asociaciones autorizadas por la Ley para la recaudación y manejo de fondos para fines públicos y de servicio y beneficio social que reciban aportes o donaciones del Estado, en los casos en que las leyes específicas regulen o establezcan reservas o garantías de confidencialidad, deberán observarse las mismas para la aplicación de la presente ley. Artículo 7. Actualización de información. Los sujetos obligados deberán actualizar su información en un plazo no mayor de 30 días después de producirse un cambio. Artículo 8. Interpretación.
La interpretación de la presente ley se hará con estricto apego a lo previsto en la Constitución Política de la República de Guatemala, la ley del organismo judicial, los tratados y convenios internacionales ratificados por el Estado de Guatemala, prevaleciendo en todo momento el principio de máxima publicidad. La disposición de esta ley se interpretarán de manera de procurar la adecuada protección de los derechos de ella reconocidos y el funcionamiento eficaz de sus garantías y defensas. Artículo 9. Para los efectos de la presente ley, se entiende por 1. Datos personales, los relativos a cualquier información concerniente a personas naturales, identificadas o identificables. 2. Datos sensibles o datos personales sensibles, aquellos datos que se refieren a las características físicas o morales de las personas o a hechos o circunstancias de su vida privada o actividad, tales como los hábitos personales, el origen racial, el origen étnico, las ideologías y opiniones políticas, las creencias o convicciones religiosas, los estados de salud físicos o psiquiátricos, preferencia o vida sexual, situación moral y familiar u otras cuestiones íntimas de similar naturaleza. 3. Derecho de acceso a la información pública, el derecho que tiene toda persona para tener acceso a la información generada, administrada o en poder de los sujetos obligados descritos en la presente ley, en los términos y condiciones de la misma. 4. Habeas data, es la garantía que tiene toda persona de ejercer el derecho para conocer lo que de ella consta en archivos, fichas, registros o cualquier otra forma de registros públicos y la finalidad a que se dedica esta información, así como su protección, corrección, rectificación o actualización. Los datos personales no identificables, como aquellos de carácter demográfico recolectados para mantener estadísticas, no se sujetan al régimen de habeas data o protección de datos personales de la presente ley. 5. Información confidencial. Es toda información en poder de los sujetos obligados que por mandato constitucional o disposición expresa de una ley tenga acceso restringido o haya sido entregada por personas individuales o jurídicas bajo garantía de confidencialidad. 6. Información pública. Es la información en poder de los sujetos obligados contenida en los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencias, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien cualquier otro registro que documente el ejercicio de las facultades o la actividad de los sujetos obligados y sus servidores públicos. Sin importar su fuente o fecha de elaboración, los documentos podrán estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico, y que no sea confidencial ni estar clasificado como temporalmente reservado. 7. Información reservada es la información pública cuyo acceso se encuentra temporalmente restringido por disposición expresa de una ley o haya sido clasificada como tal, siguiendo el procedimiento establecido en la presente ley. 8. Máxima publicidad. Es el principio de que toda información en posesión de cualquier sujeto obligado es pública. No podrá ser reservada ni limitada, sino por disposición constitucional o legal. 9. Seguridad nacional. Son todos aquellos asuntos que son parte de la política del Estado para preservar la integridad física de la nación y de su territorio a fin de proteger todos los elementos que conforman el Estado de cualquier agresión producida por grupos extranjeros o nacionales beligerantes y aquellos que se refieren a la sobrevivencia del Estado-nación frente a otros estados. Capítulo 2. Obligaciones de transparencia. Artículo 10. Información pública de oficio. Los sujetos obligados deberán mantener actualizada y disponible, en todo momento, de acuerdo con sus funciones de cualquier interesado, como mínimo, la siguiente información que podrá ser consultada de manera directa o a través de los portales electrónicos de cada sujeto obligado. 1. Estructura orgánica y funciones de cada una de las dependencias y departamentos, incluyendo su marco normativo. 2. Dirección y teléfono de la entidad y de todas las dependencias que la conforman. 3. Directorio de empleados y servidores públicos, incluyendo números de teléfono y direcciones de correo electrónicos oficiales no privados. Quedan exentos de esta obligación los sujetos obligados cuando se ponga en riesgo el Sistema Nacional de Seguridad, la investigación criminal e inteligencia del Estado.
4. Número y nombre de funcionarios, servidores públicos, empleados y asesores que laboran en el sujeto obligado y todas sus dependencias, incluyendo salarios que correspondan a cada cargo, honorarios, dietas, bonos, viáticos o cualquier otra remuneración económica que perciban por cualquier concepto. Quedan exentos de esta obligación los sujetos obligados cuando se ponga en riesgo el Sistema Nacional de Seguridad, la investigación criminal e inteligencia del Estado. 5. La misión y objetivos de la institución, su plan operativo anual y los resultados obtenidos en el cumplimiento de los mismos. 6. Manuales de procedimientos, tanto administrativos como operativos. 7. La información sobre el presupuesto de ingresos y egresos asignado para cada ejercicio fiscal, los programas cuya elaboración y o ejecución se encuentren a su cargo y todas las modificaciones que se realicen al mismo, incluyendo transferencias internas y externas. 7. Los informes mensuales de ejecución presupuestaria de todos los renglones y todas las unidades tanto operativas como administrativas de la entidad. 9. Información detallada sobre los depósitos constituidos con fondos públicos provenientes de ingresos ordinarios, extraordinarios, impuestos, fondos privativos, empréstitos y donaciones. 10. La información relacionada con los procesos de cotización y licitación para la adquisición de bienes que son utilizados para los programas de educación, salud, seguridad, desarrollo rural y todos aquellos que tienen dentro de su característica la entrega de dichos bienes a beneficiarios directos o indirectos, indicando las cantidades, precios unitarios, los montos, los renglones presupuestarios correspondientes, las características de los proveedores, los detalles de los procesos de adjudicación y el contenido de los contratos. 11. La información sobre contrataciones de todos los bienes y servicios que son utilizados por los sujetos obligados, identificando los montos, precios unitarios, costos, los renglones presupuestarios correspondientes, las características de los proveedores, los detalles de los procesos de adjudicación y el contenido de los contratos. 12. Listado de viajes nacionales e internacionales autorizados por los sujetos obligados y que son financiados con fondos públicos, ya sea para funcionarios públicos o para cualquier otra persona, incluyendo objetivos de los viajes, personal autorizado a viajar, destinos y costos, tanto de boletos aéreos como de viáticos. 13. La información relacionada al inventario de bienes muebles e inmuebles con que cuenta cada uno de los sujetos obligados por la presente ley para el cumplimiento de sus atribuciones. 14. Información sobre los contratos de mantenimiento de equipo, vehículos, muebles, inmuebles, plantas e instalaciones de todos los sujetos obligados, incluyendo monto y plazo del contrato e información del proveedor. 15. Los montos asignados, los criterios de acceso y los padrones de beneficiarios de los programas de subsidios, becas o transferencias otorgados con fondos públicos. 16. La información relacionada a los contratos, licencias o concesiones para el usufructo o explotación de bienes del Estado. 17. Los listados de las empresas precalificadas para la ejecución de obras públicas de cualquier naturaleza, incluyendo la información relacionada a la razón social, capital autorizado y la información que corresponda al renglón para el que fueron precalificadas. 18. El listado de las obras en ejecución o ejecutadas total o parcialmente con fondos públicos o con recursos provenientes de préstamos otorgados a cualquiera de las entidades del Estado, indicando la ubicación exacta, el costo total de la obra, la fuente de financiamiento, el tiempo de ejecución, beneficiarios, empresa o entidad ejecutora, nombre del funcionario responsable de la obra, contenido y especificaciones del contrato correspondiente. 19. Los contratos de arrendamiento de inmuebles, equipo, maquinaria o cualquier otro bien o servicio, especificando las características de los mismos, motivos del arrendamiento, datos generales del arrendatario, monto y plazo de los contratos. 20. Información sobre todas las contrataciones que se realizan a través de los procesos de cotización y licitación y sus contratos respectivos, identificando el número de operación correspondiente a los sistemas electrónicos de registro de contrataciones de bienes o servicios, fecha de adjudicación, nombre del proveedor, monto adjudicado, plazo del contrato y fecha de aprobación del contrato respectivo. 21. Destino total del ejercicio de los recursos de los fideicomisos constituidos con fondos públicos,
incluyendo la información relacionada a las cotizaciones o licitaciones realizadas para la ejecución de dichos recursos y gastos administrativos y operativos del fideicomiso. 22. El listado de las compras directas realizadas por las dependencias de los sujetos obligados. 23. Los informes finales de las auditorías gubernamentales o privadas practicadas a los sujetos obligados conforme a los periodos de revisión correspondientes. 24. En el caso de las entidades públicas o privadas de carácter internacional que manejen o administren fondos públicos, deberán hacer pública la información obligatoria contenida en los numerales anteriores, relacionada únicamente a las compras y contrataciones que realicen con dichos fondos. 25. En caso de las entidades no gubernamentales de carácter privado que manejen o administren fondos públicos, deben hacer pública la información obligatoria contenido en los numerales anteriores, relacionada únicamente a las compras y contrataciones que realicen con dichos fondos. 26. Los responsables de los archivos de cada uno de los sujetos obligados deberán publicar por lo menos una vez al año y a través del Diario de Centroamérica un informe sobre el funcionamiento y la finalidad del archivo, sus sistemas de registro y categorías de información, los procedimientos y facilidades de acceso al archivo. 27. Índice de la información debidamente clasificada de acuerdo a esta ley. 28. Las entidades e instituciones del Estado deberán mantener informe actualizado sobre los datos relacionados con la pertenencia sociolingüística de los usuarios de sus servicios a efecto de adecuar la prestación de los mismos. 29. Cualquier otra información que sea de utilidad o relevancia para cumplir con los fines y objetivos de la presente ley. Artículo 11. Información pública de oficio del organismo ejecutivo. El organismo ejecutivo, además de la información pública de oficio contenida en la presente ley, debe hacer pública como mínimo la siguiente. 1. El ejercicio de su presupuesto asignado por ministerio, viceministerio, direcciones generales e instituciones descentralizadas. 2. El listado de asesores con sus respectivas remuneraciones de cada una de las instituciones mencionadas en el numeral anterior. 3. El informe de los gastos y viáticos de las delegaciones de cada institución al exterior del país, así como el destino, objetivos y logros alcanzados. Artículo 12. Información pública de oficio del organismo judicial. El organismo judicial, además de la información pública de oficio contenida en la presente ley, debe hacer pública como mínimo la siguiente. 1. Las sentencias condenatorias dictadas con autoridad de cosa juzgada por delitos de derechos humanos y lesa humanidad. 2. Las sentencias condenatorias con autoridad de cosa juzgada por delitos en caso de manejo de fondos públicos. 3. Las sentencias condenatorias con autoridad de cosa juzgada por delitos cometidos por funcionarios y empleados públicos. 4. El ejercicio de su presupuesto asignado a la Corte Suprema de Justicia, Sala de Apelaciones, Tribunales de Primera Instancia de Ejecución y Sentencia y Juzgados de Paz de todo el país. 5. El listado de asesores con sus respectivas remuneraciones de cada uno de los tribunales mencionados en el numeral anterior. 6. El informe de los gastos y viáticos de las delegaciones de cada institución al exterior del país, así como el destino, objetivos y logros alcanzados. Artículo 13. Información pública de oficio del organismo legislativo. El Congreso de la República de Guatemala, además de la información pública de oficio contenida en la presente ley, debe hacer pública como mínima la siguiente: el ejercicio de su presupuesto asignado por bloque legislativo y comisión, el listado de asesores y asistentes de la Junta Directiva, bloques legislativos, bancadas, comisiones y diputados con sus respectivas remuneraciones, el proyecto del orden del día de las sesiones ordinarias y extraordinarias en el Pleno y comisiones con 24 horas de anticipación, las iniciativas de ley, los dictámenes emitidos por cada una de las comisiones sobre las iniciativas de ley, los decretos, los acuerdos, los puntos resolutivos, las resoluciones, actas de las sesiones de las comisiones de trabajo, diario de las sesiones plenarias. Artículo 14. Recursos públicos. Las organizaciones no gubernamentales, asociaciones y otras entidades de carácter privado que administren o ejecuten recursos públicos o que realicen colectas públicas, además de la información pública de oficio contenida en la presente ley, debe hacer pública la siguiente. 1. Datos generales de la organización. 2. Acuerdo o resolución de la autoridad que las autoriza. 3.
Integrantes de la Junta Directiva. 4. Estatutos. 5. Objetivos. Y 6. Misión y visión. Artículo 15. Uso y difusión de la información. Los interesados tendrán responsabilidad penal y civil por el uso, manejo o difusión de la información pública a la que tenga acceso, de conformidad con la ley y demás leyes aplicables. Capítulo 3. Acceso a la información pública. Artículo 16. Procedimiento de acceso a la información. Toda persona tiene derecho a tener acceso a la información pública en posesión de los sujetos obligados, cuando lo solicite de conformidad con lo previsto en esta ley. Artículo 17. Consulta personal. Los sujetos deben tomar todas las medidas de seguridad, cuidado y conservación de los documentos, elementos o expedientes de cualquier naturaleza, propiedad del sujeto obligado que le fueren mostrados o puestos a disposición en consulta personal, así como hacer del conocimiento de la autoridad competente toda destrucción o uso indebido de los mismos por cualquier persona. Artículo 18. Gratuidad. El acceso a la información pública será gratuito para efectos de análisis y consulta en las oficinas del sujeto obligado. Si el interesado solicita la obtención de copias, reproducciones escritas o por medios electrónicos, se hará de conformidad con lo establecido en la presente ley. La consulta de la información pública se regirá por el principio de sencillez y gratuidad. Solo se cobrarán los gastos de reproducción de la información. La reproducción de la información habilitará al Estado a realizar el cobro por un monto que en ningún caso será superior a los costos del mercado y que no podrá exceder de los costos necesarios para la reproducción de la información. Los sujetos obligados deberán esforzarse para reducir al máximo los costos de la entrega de información, permitiendo la consulta directa de la misma y que el particular entregue los materiales para su reproducción. Cuando no se aporten dichos materiales, se cobrará el valor de los mismos. Lo relativo a certificaciones y copias secretariales se regulará conforme a la ley del organismo judicial. Capítulo 4. Unidades de información pública. Artículo 19. Unidades de información pública. El titular de cada sujeto obligado debe designar al servidor público, empleado u órgano interno que fungirá como unidad de información, debiendo tener un enlace en todas las oficinas o dependencias que el sujeto tenga ubicadas a nivel nacional. Artículo 20. Obligaciones de las unidades de información pública. Las unidades de información tendrán a su cargo: 1. Recibir y tramitar las solicitudes de acceso a la información pública. 2. Orientar a los interesados en la formulación de solicitudes de información pública. 2. Orientar a los interesados en la formulación de solicitudes de información pública. 3. Proporcionar para su consulta la información pública solicitada por los interesados o notificar la negativa de acceso a la misma, razonando dicha negativa. 4. Expedir copia simple o certificada de la información pública solicitada, siempre que se encuentre en los archivos del sujeto obligado. 5. Coordinar, organizar, administrar, custodiar y sistematizar los archivos que contengan la información pública a su cargo, respetando en todo momento la legislación en la materia. Y 6. Las demás obligaciones que señala esta ley. Capítulo 5. Información confidencial y reservada. Artículo 21. Límites del derecho de acceso a la información pública. El acceso a la información pública será limitado de acuerdo a lo establecido en la Constitución Política de la República de Guatemala, la que por disposición expresa de una ley sea considerada confidencial, la información clasificada como reservada de conformidad con la presente ley y las que de acuerdo a los tratados o convenios internacionales ratificados por el Estado de Guatemala tengan cláusula de reserva. Artículo 22. Información confidencial. Para los efectos de esta ley se considera información confidencial la siguiente: 1. La expresamente definida en el artículo 24 de la Constitución Política de la República de Guatemala. 2. La expresamente definida como confidencial en la Ley de Bancos y Grupos Financieros. 3. La información calificada como secreto profesional. 4. La que por disposición expresa de una ley sea considerada como confidencial. 5. Los datos sensibles o personales sensibles que solo podrán ser conocidos por el titular del derecho. 6. La información de particulares recibida por el sujeto obligado bajo garantía de confidencia. El fundamento de la clasificación de confidencial se hará del conocimiento del particular al resolver, en sentido negativo o acceso parcial, alguna solicitud de información, permitiendo el acceso a las partes de la información que no fueron consideradas como confidencial. Artículo 23. Información reservada.
Para los efectos de esta ley se considera información reservada la siguiente. 1. La información relacionada con asuntos militares clasificados como de seguridad nacional. 2. La información relacionada a asuntos diplomáticos clasificados como de seguridad nacional. 3. La información relacionada con la propiedad intelectual, propiedad industrial, patentes o marcas en poder de las autoridades. Se estará lo dispuesto por los convenios o tratados internacionales ratificados por la República de Guatemala y demás leyes de la materia. 4. Cuando la información que se difunda pueda causar un serio perjuicio o daño a las actividades de investigación, prevención o persecución de los delitos, la relacionada a los procesos de inteligencia del Estado o a la impartición de justicia. 5. Los expedientes judiciales en tanto no hayan causado ejecutoria de conformidad con las leyes especiales. 6. La información cuya difusión antes de adoptarse la medida, decisión o resolución de que se trate para dañar la estabilidad económica, financiera y monetaria del país, así como aquella que guarde relación con aspectos de vigilancia e inspección por parte de la Superintendencia de Bancos. 7. La información definida como reservada en la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia. 8. Los análisis proporcionados al presidente de la República, orientados a proveer la defensa y la seguridad de la nación, así como la conservación del orden público. El derecho a acceder a la información pública en que se hubiese basado el análisis podrá ejercerse ante los órganos o entidades que la tengan en su poder. 9. La que sea determinada como reservada por efecto de otra ley. Artículo 24. Información de derechos humanos. En ningún caso podrá clasificarse como confidencial o reservada la información relativa a investigaciones de violaciones a los derechos humanos fundamentales o delitos de lesa humanidad. Artículo 25. Clasificación de la información. La clasificación de información reservada se hará mediante resolución de la máxima autoridad del sujeto obligado, la que debe ser publicada en el Diario Oficial y debe indicar lo siguiente. 1. La fuente de la información. 2. El fundamento por el cual se clasifica. 3. Las partes de los documentos que se reservan. 4. El plazo de reserva que no será de mayor de 7 años. Y 5. El nombre de la autoridad responsable de su conservación. Son nulas aquellas resoluciones que clasifiquen la información como confidencial o reservada si éstas no llenan los requisitos establecidos en la presente ley. Será procedente el recurso de revisión. Artículo 26. Prueba de daño. En caso que la autoridad fundamente la clasificación de reserva o confidencialidad, la información deberá mostrar cabalmente el cumplimiento de los siguientes 3 requisitos. 1. Que la información encuadre legítimamente en alguno de los casos de excepción previstas en esta ley. 2. Que la liberación de la información de referencia pueda amenazar efectivamente el interés protegido por la ley. Y 3. Que el perjuicio o daño que pueda producirse con la liberación de la información es mayor que el interés público de conocer la información de referencia. Artículo 27. Periodo de reserva. La información pública clasificada como reservada, de acuerdo con esta ley, dejará de tener dicho carácter cuando ocurriere alguna de estas situaciones. 1. Que hubiese transcurrido el plazo de su reserva, que no será mayor de 7 años contados a partir de la fecha de su clasificación. 3. Dejaren de existir las razones que fundamentaron su clasificación como información pública reservada. O 3. Por resolución del organismo judicial o autoridad judicial competente. Artículo 28. Ampliación del periodo de reserva. Cuando persistan las causas que hubiesen dado origen a la clasificación de información reservada, de conformidad con esta ley, los sujetos obligados podrán hacer la declaración de ampliación del plazo de reserva hasta por 5 años más, sin que pueda exceder de 12 años el tiempo total de clasificación. En estos casos será procedente el recurso de revisión. Artículo 29. Orden judicial. La información clasificada como reservada o confidencial debe ser puesta a disposición de las autoridades encargadas de la procuración y administración de justicia cuando así lo solicitaren, mediante orden judicial, siempre que ésta sea indispensable y necesaria en un proceso judicial. Capítulo 6. Habeas data. Artículo 30. Habeas data. Los sujetos obligados serán responsables de los datos personales y en relación con estos deberán 1. Adoptar los procedimientos adecuados para recibir,
y responder las solicitudes de acceso y corrección de datos que sean presentados por los titulares de los mismos o sus representantes legales, así como capacitar a los servidores públicos y dar a conocer información sobre sus políticas en relación con la protección de tales datos. 2. Administrar datos personales solo cuando estos sean adecuados, pertinentes y no excesivos, en relación con los propósitos para los cuales se hayan obtenido. 3. Poner a disposición de la persona individual, a partir del momento en el cual se recaben datos personales, el documento en el que se establezcan los propósitos para su tratamiento. 4. Procurar que los datos personales sean exactos y actualizados. 5. Adoptar las medidas necesarias que garanticen la seguridad y, en su caso, confidencia o reserva de los datos personales y eviten su alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado. Los sujetos activos no podrán usar la información obtenida para fines comerciales, salvo autorización expresa del titular de la información. Los sujetos obligados no podrán difundir, distribuir o comercializar los datos personales contenidos en los sistemas de información desarrollados en el ejercicio de sus funciones, salvo que hubiere mediado el consentimiento expreso por escrito de los individuos a que hiciere referencia a la información. El Estado vigilará que, en caso de que se otorgue el consentimiento expreso, no se incurra en ningún momento en vicio de la voluntad del perjuicio del gobernado, explicándole claramente las consecuencias de sus actos. Queda expresamente prohibida la comercialización por cualquier medio de los datos sensibles o datos personales sensibles. Artículo 32. Excepción del consentimiento. No se requerirá el consentimiento del titular de la información para proporcionar los datos personales en los siguientes casos. 1. Los necesarios por razones estadísticas, científicas o de interés general previstas en la ley, previo procedimiento por el cual no puedan asociarse los datos personales con el individuo a quien se refieran. 2. Cuando se transmitan entre sujetos obligados o entre dependencias y entidades del Estado, siempre y cuando los datos se utilicen para el ejercicio de facultades propias de los mismos. 3. Cuando exista una orden judicial. 4. Los establecidos en esta ley. 5. Los contenidos en los registros públicos. 6. En los demás casos que establezcan las leyes. En ningún caso se podrán crear bancos de datos o archivos con datos sensibles o datos personales sensibles, salvo que sean utilizados para el servicio y atención propia de la institución. Artículo 33. Acceso a los datos personales. Sin perjuicio de lo que dispongan otras leyes, solo los titulares de la información o sus representantes legales podrán solicitarla, previa acreditación que les proporcione los datos personales que estén contenidos en sus archivos o sistemas de información. Esta información debe ser entregada por el sujeto obligado dentro de los 10 días hábiles siguientes contados a partir de la presentación de la solicitud, en formato comprensible para el solicitante, o bien de la misma forma debe comunicársele por escrito que el sistema de datos personales no contiene los referidos al solicitante. Artículo 34. Tratamiento de los datos personales. Los titulares o sus representantes legales podrán solicitar, previa acreditación, que modifiquen sus datos personales contenidos en cualquier sistema de información. Con tal propósito, el interesado debe entregar una solicitud de modificaciones en las que se señale el sistema de datos personales, indique las modificaciones que desea realizar y aporte la documentación que motive su petición. El sujeto obligado debe entregar al solicitante, en un plazo no mayor de 30 días hábiles, desde la presentación de la solicitud, una resolución que haga constar las modificaciones o bien le informe de manera fundamentada las razones por las cuales no procedieron las mismas. Artículo 35. Denegación expresa. Contra la negativa de entregar o corregir datos personales, procederá la interposición de recursos de revisión previstos en esta ley. Capítulo 7. Archivos públicos. Artículo 36. Salvaguarda de documentos. La información pública localizada y localizable en los archivos administrativos no podrá destruirse, alterarse, modificarse, mutilarse u ocultarse por determinación de los servicios públicos que la produzcan, procesen, administren, archiven y resguarden, salvo que los actos en ese sentido formaren parte del ejercicio de la función pública y estuvieran jurídicamente justificados. El incumplimiento de esta norma será sancionado de conformidad con esta ley y demás leyes aplicables. Artículo 37.
Archivos administrativos. Con relación a la información, documentos y expedientes que formen parte de los archivos administrativos no podrán en ningún caso ser destruidos, alterados o modificados sin justificación. Los servidores públicos que incumplan el presente y el anterior artículo de esta ley podrán ser destituidos de su cargo y sujetos a lo previsto por los artículos 418, abuso de autoridad, y 419, incumplimiento de deberes del Código Penal vigente, si se trata de particulares quienes coadyuven, provoquen o inciten, directa o indirectamente, la destrucción, alteración o modificación de archivos históricos. Aplicará el delito de depredación del patrimonio nacional regulado en el Código Penal. Título segundo. Procedimiento de acceso a la información pública. Capítulo único. Artículo 38. Procedimiento de acceso a la información pública. El procedimiento para el acceso a la información pública se inicia mediante la solicitud verbal, escrita o vía electrónica, que deberá formular el interesado al sujeto obligado, a través de la unidad de información. El modelo de solicitud de información tendrá el propósito de facilitar el acceso a la información pública, pero no constituirá un requisito de procedencia para ejercer el derecho de acceso a la información pública. La persona de la unidad de información que reciba la solicitud no podrá alegar incompetencia o falta de autorización para recibirla, debiendo obligadamente, bajo su responsabilidad, remitirla inmediatamente a quien corresponda. El procedimiento de acceso a la información no perjudicará, limitará o sustituirá el derecho a presenciar o observar los actos de los sujetos obligados, ni limitará el derecho a solicitar información a los sujetos obligados en forma contemplada en otras leyes, ni la realización de solicitudes de información que pudieran hacerse ante entes cuya naturaleza es de publicidad frente a terceros, en donde por principio de especialidad se deberá acudir a través de los trámites correspondientes. Artículo 39. Sistemas de información electrónicos. Los sujetos obligados establecerán como vía de acceso a la información pública, entre otros, sistemas de información electrónicos. Bajo responsabilidad de la autoridad máxima garantizará que la información publicada sea fidedigna y legítima. La información publicada en los sistemas de información electrónicos, entre otros, deberá coincidir exactamente con los sistemas de administración financiera, contable y de auditoría, y ésta deberá ser actualizada en los plazos establecidos en esta ley. Artículo 40. Los sujetos obligados adoptarán las medidas de seguridad que permitan dotar de certeza los informes enviados por mensaje de datos. En cualquier caso, conservarán constancia de las resoluciones originales. Artículo 41. Solicitud de información. Todo acceso a la información pública se realizará a petición del interesado, en la que se le consignarán los siguientes datos. 1. Identificación del sujeto obligado a quien se dirija. 2. Identificación del solicitante. Y 3. Identificación clara y precisa de la información que se solicita. La solicitud de información no estará sujeta a ninguna otra formalidad, ni podrá exigirse la manifestación de una razón o interés específico como requisito de la misma. Artículo 42. Tiempo de respuesta. Presentada y admitida la solicitud, la unidad de información donde se presentó debe emitir resolución dentro de los 10 días siguientes en alguno de los sentidos que a continuación se expresan. 1. Entregando la información solicitada. 2. Notificando la negativa de la información cuando el interesado, dentro del plazo concedido, no haya hecho las aclaraciones solicitadas o subsanado las omisiones a que se refiere el artículo anterior. 3. Notificando la negativa de la información total o parcialmente cuando se tratare de considerada como reservada o confidencial. O 4. Expresando la inexistencia. Artículo 43. Prórroga del tiempo de respuesta. Cuando el volumen y extensión de la respuesta así lo justifique, el plazo de la respuesta a que se refiere la presente ley se podrá ampliar hasta 10 días más, debiendo poner en conocimiento del interesado dentro de los 2 días anteriores a la conclusión del plazo señalado en esta ley. Artículo 44. Afirmativa ficta. Cuando el sujeto obligado no diere respuesta alguna en el plazo y forma que está obligado, este quedará obligado a otorgarla al interesado en un periodo no mayor de 10 días, posteriores al vencimiento del plazo para la respuesta, sin costo alguno y sin que medie solicitud de parte interesada. El incumplimiento de lo previsto en este artículo será causal de responsabilidad penal. Artículo 45. Certeza de entrega de información. A toda solicitud de información pública deberá recaer una resolución por escrito,
En caso de ampliación del término de respuesta establecido en la presente ley o de negativa de la información, esta deberá encontrarse debidamente fundamentada y motivada. Quienes soliciten información pública tendrán derecho a que ésta les sea proporcionada por escrito o a recibirla a su elección por cualquier otro medio de reproducción. La información se proporcionará en el estado que se encuentre en posesión de los sujetos obligados. La obligación no comprenderá el procesamiento de la misma ni el presentarla conforme al interés del solicitante. Título tercero. Intervención del Procurador de los Derechos Humanos. Capítulo primero. Atribuciones. Artículo 46. Autoridad reguladora. El acceso a la información pública como derecho humano fundamental previsto en la Constitución Política de la República de Guatemala y los tratados o convenios internacionales en esta materia, ratificados por el Estado de Guatemala, estará protegido por el Procurador de los Derechos Humanos en los términos de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República y del Procurador de los Derechos Humanos, decreto número 5486 del Congreso de la República. Artículo 47. Facultad de la autoridad reguladora. El Procurador de los Derechos Humanos tiene las atribuciones en materia de derecho de acceso a la información pública previstas en los artículos 13, 14 y demás artículos aplicables de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República y del Procurador de Derechos Humanos, decreto número 5486 del Congreso de la República. Artículo 48. Informe de los sujetos obligados. Los sujetos obligados deberán presentar al Procurador de los Derechos Humanos un informe por escrito correspondiente al año anterior, a más tardar antes que finalice el último día hábil del mes de enero siguiente. El informe deberá contener 1. El número de solicitudes formuladas al sujeto obligado de que se trate y el tipo de información requerida. 2. Resultado de cada una de las solicitudes de información. 3. Sus tiempos de respuesta. 4. La cantidad de solicitudes pendientes. 5. La cantidad de solicitudes con ampliación de plazos. 6. El número de solicitudes desechadas. 7. Cantidad de solicitudes no satisfechas por información reservada o confidencial. Y 8. El número de impugnaciones. El Procurador de los Derechos Humanos podrá solicitar, en los casos de los numerales 4, 5, 6 y 7, los motivos y el fundamento que originaron esa resolución, lo anterior con fundamento en lo previsto por el artículo 14, literal I, de la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Congreso de la República y del Procurador de los Derechos Humanos, decreto número 5486 del Congreso de la República. Artículo 49. Informe anual de la autoridad reguladora. El Procurador de los Derechos Humanos, dentro de su informe anual, ante el Pleno del Congreso de la República de Guatemala, podrá informar sobre 1. El número de solicitudes de acceso a la información presentadas ante cada sujeto obligado y su resultado. 2. El tiempo de respuesta. 3. El estado que guardan las impugnaciones presentadas y las dificultades observadas en el cumplimiento de esta ley. 4. Un diagnóstico y recomendaciones. Y 5. Su programa de capacitación, implementación y resultado para los sujetos obligados. Capítulo segundo. Cultura de la transparencia. Artículo 50. Cultura de la transparencia. Las autoridades educativas competentes incluirán el tema del derecho de acceso a la información pública en la currícula de los estudios de los niveles primario, medio y superior. Artículo 51. Capacitación. Los sujetos obligados deberán establecer programas de actualización permanente a sus servidores públicos en materia del derecho de acceso a la información pública y sobre el derecho a la protección de los datos personales de los particulares mediante cursos, talleres, seminarios y toda estrategia pedagógica que se considere pertinente. Igual obligación corresponde a los sujetos obligados que no formen parte de la administración pública ni de la organización del Estado. Título cuarto. Recurso de revisión. Capítulo primero. Disposiciones generales. Disposiciones generales. Artículo 52. Recurso de revisión. El recurso de revisión regulado en esta ley es un medio de defensa jurídica que tiene por objetivo garantizar que en los actos y resoluciones de los sujetos obligados se respeten las garantías de legalidad y seguridad jurídica. Artículo 53. Autoridad competente.
La máxima autoridad de cada sujeto obligado será la competente para resolver los recursos de revisión interpuestos contra actos o resoluciones de los sujetos obligados referidas en esta ley en materia de acceso a la información pública y habeas data. Capítulo 2. Procedimiento de revisión. Artículo 54. Recurso de revisión en materia de acceso a la información. El solicitante a quien se le hubiere negado la información o invocó la inexistencia de documentos solicitados podrá interponer por sí mismo o a través de su representante legal el recurso de revisión ante la máxima autoridad dentro de los 15 días siguientes a la fecha de la notificación. Artículo 55. Procedencia de recurso de revisión. El recurso de revisión también procederá en los mismos términos y plazos cuando 1. El sujeto obligado no entregue al solicitante los datos personales solicitados o lo haga en un formato incomprensible. 2. El sujeto obligado se niegue a efectuar modificaciones, correcciones o supresiones a los datos personales. 3. El solicitante considere que la información entregada es incompleta o no corresponde a la información requerida en la solicitud. 4. En caso de falta de respuesta en los términos de la presente ley. 5. Por el vencimiento del plazo establecido para la entrega de la información solicitada. 6. En los casos específicamente estipulados en esta ley. Artículo 56. Sencillez de procedimiento. La máxima autoridad subsanará inmediatamente las deficiencias de los recursos interpuestos. Artículo 57. Requisitos de recurso de revisión. La solicitud por la que se interpone el recurso de revisión deberá contener 1. La dependencia o entidad ante la cual se presentó la solicitud. 2. El nombre del recurrente y del tercer interesado si lo hay, así como el domicilio, lugar o medio que señale para recibir notificaciones. 3. La fecha en que se le notificó o tuvo conocimiento del acto reclamado. 4. El acto que se recurre y los puntos petitorios. 5. Los demás elementos que considere procedente someter a juicio de la máxima autoridad. Artículo 58. Procedimiento de recurso de revisión. La máxima autoridad sustanciará el recurso de revisión conforme a los lineamientos siguientes. 1. Interpuesto el recurso de revisión. La máxima autoridad resolverá en definitiva dentro de los 5 días siguientes. 2. Las resoluciones de la máxima autoridad serán públicas. Artículo 59. Sentido de la resolución de la máxima autoridad. La resolución de la máxima autoridad podrán 1. Confirmar la decisión de la unidad de información. 2. Revocar o modificar las decisiones de la unidad de información y ordenar a la dependencia o entidad que permita al particular el acceso a la información solicitada, la entrega de la misma o las modificaciones, correcciones o supresiones de los datos personales sensibles solicitados. Las resoluciones deben constar por escrito y establecer el plazo para su cumplimiento y los procedimientos para asegurar la ejecución. Artículo 60. Resolución del recurso de revisión. Emitida la resolución de la máxima autoridad declarando la procedencia o improcedencia de las pretensiones del recurrente, conminará en su caso al obligado para que dé exacto cumplimiento a lo resuelto dentro del plazo de 5 días, bajo apercibimiento, en caso de incumplimiento, de certificar lo conducente ante el órgano jurisdiccional competente y sin perjuicio de dictarse todas aquellas medidas de carácter administrativo y las que conduzcan a la inmediata ejecución de lo resuelto. Agotado el procedimiento de revisión, se tendrá por concluida la fase administrativa, pudiendo el interesado interponer la acción de amparo respectiva a efecto de hacer prevalecer su derecho constitucional sin perjuicio de las acciones legales de otra índole. Título V. Capítulo único. Responsabilidades y sanciones. Todo funcionario público, servidor público o cualquier persona que infrinja las disposiciones de la presente ley estarán sujetos a la aplicación de sanciones administrativas o penales de conformidad con las disposiciones previstas en la presente ley y demás leyes aplicables. Artículo 62. Aplicación de sanciones. Las faltas administrativas cometidas por los responsables en el cumplimiento de la presente ley serán sancionadas de acuerdo a la gravedad de las mismas, sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales que correspondan. Artículo 63. Procedimiento sancionatorio administrativo. En la sustanciación y decisión del procedimiento sancionatorio administrativo se aplicarán las normas en la materia. Artículo 64.
Comercialización de datos personales. Quien comercialice o distribuya por cualquier medio archivos de información de datos personales, datos sensibles o personas sensibles protegidos por la presente ley sin contar con la autorización expresa por escrito del titular de los mismos y que no provenga de registros públicos, será sancionado con prisión de 5 a 8 años y multa de 50,000 a 100,000 quetzales y el comiso de los objetos e instrumentos del delito. La sanción penal se aplicará sin perjuicio de las responsabilidades civiles correspondientes y los daños y perjuicios que se pudieran generar por la comercialización o distribución de datos personales, datos sensibles o personales sensibles. Artículo 65. Alteración o destrucción de información en archivos. Quien sin autorización altere o destruya información de datos personales, datos sensibles o personales sensibles de una persona que se encuentren en archivos, ficheros, soportes informáticos o electrónicos de instituciones públicas, será sancionado con prisión de 5 a 8 años y multa de 50,000 a 100,000 quetzales. La sanción penal se aplicará sin perjuicio de las responsabilidades civiles correspondientes y los daños y perjuicios que se pudieran generar por la alteración o destrucción de información en archivos. Artículo 66. Retención de información. Incurre en el delito de retención de información el funcionario, servidor público o cualquier persona responsable de cumplir la presente ley, que en forma arbitraria o injustificada obstruya el acceso del solicitante a la información requerida, será sancionado con prisión de 1 a 3 años, con inhabilitación especial por el doble de la pena impuesta y multa de 10,000 a 50,000 quetzales. La sanción penal se aplicará sin perjuicio de las responsabilidades civiles correspondientes y los daños y perjuicios que se pudieran generar por la retención de la información. Artículo 67. Revelación de información confidencial o reservada. El servidor público o empleado público que revelare o facilitare la revelación de información de la que tenga conocimiento por razón del cargo y que por disposiciones de ley o de la Constitución Política de la República de Guatemala sea confidencial o reservada, será sancionado con prisión de 5 a 8 años e inhabilitación especial por el doble de la pena impuesta y multa de 50,000 a 100,000 quetzales. La persona nacional o extranjera que teniendo la obligación de mantener en reserva o confidencialidad datos que por disposición de la ley o de la Constitución Política de la República incluya en los hechos del párrafo anterior, será sancionado de la misma forma. La sanción penal se aplicará sin perjuicio de las responsabilidades civiles correspondientes y los daños y perjuicios que se pudieran generar por la revelación de la información confidencial o reservada. Disposiciones transitorias. Artículo 68. Conformación de unidades de información. Los sujetos obligados, en el ámbito de sus respectivas competencias, conformarán e implementarán las unidades de información y actualizarán sus obligaciones de oficio dentro de los 180 días contados a partir de la vigencia de la presente ley. Artículo 69. Presupuesto. El presupuesto general de ingresos y egresos del Estado se incluirá una partida específica adicional para que el Procurador de los Derechos Humanos pueda cumplir con las atribuciones establecidas en esta ley. Artículo 70. Creación de unidades. La creación de las unidades de información de los sujetos obligados no supondrá erogación adicional en el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado, sino que deberán integrarse con los funcionarios públicos existentes, salvo casos debidamente justificados, a solicitud del sujeto obligado que forme parte del Estado dentro de la administración pública. Artículo 71. Derogatoria. Se derogan todas las disposiciones legales en lo que se oponga a lo dispuesto en la presente ley. Artículo 72. Vigencia. La presente ley entrará en vigencia 180 días después de su publicación en el Diario Oficial. Se exceptúan de la fecha de entrada en vigencia el presente artículo y los artículos 6 y 68, los cuales entrarán en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial. Emitido en el Palacio del Organismo Legislativo en la ciudad de Guatemala el 23 de septiembre del 2008.